Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Miércoles 17 de junio, día muy importante para todos los padres en este país y el mundo entero, donde se conmemora precisamente el Día del Padre. Quiero aprovechar y enviar un saludo muy especial a ese papel abnegado que hacen muchísimos hombres precisamente para poder darle a la familia, a los hijos, toda la protección pertinente que se necesita. Así es que aprovechamos también incorporarnos a ese tren de felicitaciones y de reconocimiento a todos aquellos padres de familia por ese papel que desarrollan precisamente en beneficio de su familia. Vaya, especialmente también aprovecho esta oportunidad de felicitar a mi padre, por supuesto. Muchísimas gracias por ese amor, por ese incansable esfuerzo que hace mi padre Godofredo López por sus hijos. Así es que a todos los papás, pues felicidades en este día miércoles. Bienvenidos a este programa, edición Nueva Generación. Hoy vamos a hacer análisis pertinentes sobre la reapertura económica y los protocolos sanitarios. Vamos a hablar de la legalidad del decreto 31, que por cierto está en estudio por parte de la Sala de lo Constitucional, lo cual representa ser el instrumento por medio del cual el Ejecutivo avaló la reactivación económica de forma escalonada a partir del día de ayer. Vamos a hablar también del tema del retorno a una nueva normalidad, desde luego a través de utilizar aquellos cánones importantes de bioseguridad. Así es que desde ya, bienvenidos una vez más, les agradecemos a ustedes que estén con nosotros y por supuesto los invitamos a que participen enviándonos sus comentarios, sus preguntas a través de nuestros sistemas de comunicación. Saludo cordialmente a nuestros invitados. Isaac Ortega acá en el estudio. Isaac, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los padres de familia, a los papás que nos están sintonizando. También aprovecho para darle un saludo a mi padre, Herbert Hugo Ortega. De verdad que gracias por todo lo que has hecho por mí. Y un saludo a todos los salvadoreños que nos están sintonizando desde la comodidad de su casa. Así es, vamos también a darle la más cordial bienvenida a Tania Pastor también, que la tenemos vía Skype. Ya está con nosotros para poder también compartir los diferentes puntos de vista que vamos a tener desde luego a este día. Tania, bienvenida, buenos días. Vamos a pedirle de favor a nuestro realizador y a nuestro productor que nos indique el momento en que ya tengamos listo también a nuestros resto de panelistas conectados en Skype. Vamos a ver, comienzo contigo entonces. Mira, Isaac, sí. La Sala de lo Constitucional tiene en estudio la legalidad del decreto ejecutivo número 31. Instrumento que, lo decía en la presentación del programa, sirve para que el Ejecutivo haya avalado lo que es la reactivación económica de manera escalonada a partir del día de ayer. Es un debate en el cual, a pesar de lo que ya estamos viendo, y me gustaría contar con el apoyo visual también de las imágenes que teníamos del tráfico para ver que la actividad va en curso, va en su normalidad. Sin embargo, la parte de las figuras estas legales entra de nuevo al debate político. Se mantiene, porque la Asamblea Legislativa también, entiendo, se está haciendo un estudio sobre ver la consistencia de esto en materia de cumplir lo que mandata la Sala de lo Constitucional en cuanto a algunas violaciones o restricciones que se están planteando en el mismo. Bueno, definitivamente esto viene desde los primeros decretos que no se pudieron poner de acuerdo con respecto a las restricciones de las libertades de los salvadoreños, que es lo que han observado la Sala de lo Constitucional y lo que tanto ha reclamado también la Asamblea, de que se respete esos procesos que se tienen que llevar a cabo. Son dos cosas las que están en análisis, ¿verdad? La restricción de movilidad y la libertad económica, que son las dos que son el pelo en la sopa de este decreto, y por lo que no se habían podido poner de acuerdo, también por la parte de la transparencia, que nunca lograron
llegar a un consenso de cómo hacer un decreto o una ley de salud, ¿verdad?, para poder enfrentar esta reactivación económica de la mejor manera. Yo te voy a decir, Ernesto, que al final el decreto como que se podría quedar en papel, porque si tú ves la movilidad en las calles es mucho más grande de lo que yo me imaginé, es mucho más movimiento de lo que yo esperaba, y pues aún me falta y todavía me queda debiendo el gobierno y el Ministerio de Salud con esa campaña de educación para los salvadoreños en estos momentos donde todavía estamos con este impasse que no sabemos realmente, todavía está por aprobarse, posiblemente pueda cambiar, ¿verdad?, algún par de cosas, pero esas campañas de salud o esas campañas informativas de cómo se deben de enfrentar estas situaciones estos días, no las hemos visto, no las hemos observado en ningún medio, yo no he logrado ver ninguna. Y creo yo que eso también es clave para poder enfrentar esta situación de la mejor manera. No solamente poner condiciones y decir en tal fecha salen unos y en tal fecha salen otros, sino también llegar a aquella población que posiblemente necesita mayor información de las medidas que se tienen que tomar. No solamente basta con usar la mascarilla, lavarse las manos, el alcohol gel, sino que también hay otros procedimientos que hay que mencionarle a los salvadoreños que también son importantes para poder enfrentar esta desaceleración de la pandemia que estamos viviendo aquí en el país. Pero volviendo al tema del decreto, esos son los dos puntos que han quedado pendientes, la libertad económica y la libertad de movilización, porque todavía dice de que hay algunos sectores que se tienen que quedar en sus casas, que no pueden salir, que tienen que esperar hasta que llegue la fecha, y eso pues es lo que se ha observado. Ok, quiero darle la más cordial bienvenida también a Leonor Selva. ¿Cómo estás, Leonor? Gusto en saludarte, bienvenida. No, un gusto estar acá de regreso con todas las medidas y la distancia social. Por supuesto, pertinente. Un gusto verlos. Te agradezco muchísimo. Tania, también te doy la más cordial bienvenida en la distancia mediática. Bienvenida, gracias, Tania. Bueno, parece que tenemos un desfase de tiempo. Ya nos va a contestar ahí Tania, lo vamos a dejar abierta porque sabemos que obviamente es un inconveniente. Ahí está. Gracias, bienvenida. Saludo a todos ahí en el set. Gracias, cómo no, nos da muchísimo gusto. Bueno, comienzo contigo también, Leonor, para que nos des tu punto de vista sobre la situación que reina en el país desde el punto de vista de la legalidad del decreto que está en vigencia y por supuesto también a partir de todos estos otros elementos de apertura y de la importancia que tiene que los salvadoreños entremos en una dinámica de cuidarnos para evitar desde luego el disparo de casos de contagios del COVID-19, ¿cierto? Sí, yo creo que lo primero que hay que recalcar, bueno, con lo que hay que abrir y cerrar cualquier intervención es decir que hay una pandemia, que estamos en un punto alto de contagios de acuerdo a las estadísticas divulgadas por el gobierno. Estamos en un punto donde se están dando muchos más resultados positivos versus las pruebas que se están haciendo. Por lo cual, lo más importante es que nosotros como ciudadanos nos cuidemos y acatemos todas las normas. Ahora, con respecto a la legalidad del decreto 31, que es en el que se ha plasmado el plan de reapertura del gobierno, hay que decir que hoy aparece en los medios de que se han puesto varias demandas de inconstitucionalidad que la sala va a estar evaluando. Muy probablemente este decreto tiene algunos aspectos que son iguales a los que han justificado la inconstitucionalidad de los decretos anteriores de presidencia. ¿En qué sentido? En el que ya se le ha dicho reiteradamente al presidente que no puede limitar derechos constitucionales y derechos fundamentales de los ciudadanos vía decreto ejecutivo, sino que tiene que hacerlo por medio de una ley. El presidente decidió vetar la ley plasmada por la Asamblea que en su contenido decía prácticamente el mismo plan de reapertura. Entonces, esa es una decisión que nos deja un poco en el limbo jurídico. No obstante, eso no significa que el plan, o sea, el plan de reapertura plasmado no sea un plan que nosotros debamos desmeritar. Creo que al menos ya nos da un rumbo como país y un cronograma. Y sobre todo, creo que lo más importante acá
son los protocolos, que ya se han ido divulgando algunos, se divulgó uno genérico y entiendo que se van a ir fabricando protocolos específicos para distintas industrias. Para nuestra salud lo más importante es el protocolo. Es importante que todas las empresas lo conozcan, que el gobierno lo divulgue y lo divulgue más allá de documentos, como decía Isaac, que hay una campaña de divulgación, porque al final la pandemia la pandemia se combate con cambios de conducta de nosotros. En cuanto a la legalidad del decreto, eso sí hay que decirlo. Yo creo que el impacto de la falta de asidero legal va mucho, sobre todo al tipo de sanciones, y aquí hay un recordatorio a los funcionarios públicos de que respeten sus funciones y no pretendan emitir sanciones a empresas o individuos cuando no tienen asidero legal, no solo para no vulnerar a los ciudadanos, sino que sobre todo porque ellos también incurren en responsabilidad penal si pretenden sancionar a alguien sin tener el asidero legal. Creo que esa es la importancia, pero dentro de todo yo diría la atención de los ciudadanos debería estar ahorita en los protocolos, claro, porque eso es lo que de verdad nos va a proteger de la pandemia. Que por cierto, el día de ayer lo mencionaba el ministro de Trabajo en el sentido de poder de alguna manera darle a cada sector pertinente en qué consiste ese tipo de protocolo, y eso es bien importante tomarlo en consideración. También bajo esa misma lógica y gravitación que pueda tener el tema de este decreto 31, lo importante es que ese examen de protocolo y de fechas fueron establecidas con sectores representativos del área privada, es decir, del sector privado, ¿no? Que estuvieron reunidos y con base a eso pues establecieron lo que fueron las fechas pertinentes para poderlo hacer. Creo que ese es un punto elemental que hay que resaltarlo. Vamos a ver, Tania, ¿cuál es tu punto de vista con relación a esta situación que tiene que ver esos dos enfoques, el tema de la legalidad y el tema de la importancia que tiene cuidarnos en este esquema de apertura que ha sido consensado con el sector privado en este decreto 31, que lo decía yo al principio, la Sala de lo Constitucional, entiendo, tiene varias piezas por las cuales también se está pidiendo que se revise para evitar que hayan transgresiones desde el punto de vista constitucional. Tania. Bueno, a mí me parece que la sala está actuando demasiado lento. Todos vimos lo que demoró que resolviera esta situación, y cuando la vino a resolver ponderó de una manera que quizás los ciudadanos y alguna parte de los abogados en El Salvador consideramos que no fue la más adecuada al contexto y a la coyuntura real que estamos viviendo. Me parece que la resolución de la sala, como lo he mencionado anteriormente, no debió establecer los parámetros para que se legislara esta situación de reapertura, para que se legislara el tratamiento de la pandemia. Claramente hay una competencia del Ministerio de Salud, del órgano ejecutivo a través del Ministerio de Salud para conducir esta pandemia que no está siendo respetada. Hay una vertiente del derecho a la vida que, en mi opinión, debió limitar la interpretación que hace la SAL para poder tutelar de una manera efectiva este derecho por sobre los demás derechos, porque estamos hablando de la vida de la mayoría de las personas, como establece la Constitución en el artículo 146, el interés público iba sobre el interés particular. En ese sentido, cuando el escenario ideal sería, dice la sala, si quieren limitar derechos fundamentales con la libertad ambulatoria, que no puede ser a nivel de sanción, que se establezca la cuarentena, pero si quieren cuarentena tienen que hacerlo a través de un régimen de excepción. El punto que yo quiero trasladar es que esta situación debiera de ser muchísimo más simple y sencilla. El Ejecutivo es el que está a cargo, les gusten o no les guste a algunas personas o a los otros órganos, incluso, es el que está a cargo. Entonces, ¿qué necesita el Ejecutivo? El Ejecutivo viene y dice, yo necesito esto. ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Esto es lo que yo considero. Entonces viene a la sala y dice, bueno, esto no se puede hacer, esto sí se puede hacer, pero se tiene que hacer a través de un régimen. Entonces, ¿cuál es la función de la Asamblea? Bueno,
esto es lo que necesita el Ejecutivo, esto es lo que dice la sala que no se puede hacer, entonces tomen, aquí está, porque la han dicho que la cuarentena está prohibida, la cuarentena está permitida a través de régimen de excepción, y eso es a lo que vamos a llegar, porque estos contagios se van a entrar. Vamos a llegar a fin de mes y vamos a estar colapsados a eso que vamos. En ese sentido, el decreto 31 desarrolla las medidas extraordinarias del Ministerio de Salud para arreglar, porque no hay una sola medida extraordinaria que se pueda tomar que de alguna manera no venga a afectar el ejercicio absolutamente de los derechos. Siempre va a haber alguno, por eso tenemos medidas extraordinarias. Lo que sucede es que definitivamente el interés económico está siendo primordial y está siendo superior al derecho a la vida. Este bloqueo de manejo de la pandemia que está haciendo el Ejecutivo está representando a nosotros como institución. Por eso es que yo les decía, aquí queda ya la conciencia social que en El Salvador no existe. Un tema de educación, nosotros podemos ver igual un carro blindado de los caros lanzando basura en la calle, por ejemplo, que igual un taxi o desde un bus de transporte público. Y esto de respetar las medidas sanitarias y del autocuido no es un tema de educación, es un tema de conciencia social. Y me parece que hay una campaña con intereses fundamentalmente electorales tras todas las medidas y las acciones que se están tomando para bloquear cualquier manejo que se quiera hacer del Ejecutivo. Y esto es porque sienten que están perdiendo el poder, grupos de poder que siempre lo han tenido, que se están trasladando a la población. Ok, Tania, vamos a volver a establecer contigo. Sé que tienes un problema de retroalimentación. Voy a regresar contigo en un momento porque tenemos inconveniente en cuanto a tu señal. Vamos a hacer las correcciones pertinentes. Voy a presentarles a continuación también que sumado a esto, el presidente de la República en su cuenta en Twitter dijo de que ya se está también preparando en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Una escalada de posturas para declarar inconstitucional lo que es este decreto 31. Es más, él habla de maletines negros. Quiero mostrárselos en pantalla este tweet donde el presidente de la República pues en su momento también ya está advirtiendo de que este va a ser declarado o se va inconstitucional. Veamos un poco lo que dice. Ahí está. Dice, parece que ya se movieron suficientes maletines para declarar inconstitucional el decreto ejecutivo que ordena las fases de reapertura económica. Quieren dejar al gobierno central como un mero administrador de hospitales. Su nivel de perversidad ya cruzó todo el límite. Vamos a ver qué piensa. Y las disculpas a Tania, ya vamos a hacer los ajustes nuevamente para tener una buena señal con ella. Veamos. Mira, con todo el respeto que se merece el presidente de la República, yo creo que ya no estamos para este tipo de situaciones. Está clara la situación de por qué se está declarando inconstitucional o por qué se podría declarar inconstitucional el decreto 31. No es nada que los estén dejando fuera, es simplemente esas piezas que el presidente está moviendo son meras piezas de ajedrez para despotricar, para tirar contra la Asamblea, que también tiene su culpa, pues, ¿verdad? Por prestarse a este juego, pero yo creo que es necesario que lleguemos a un acuerdo de país entre todos los órganos del Estado, todas las instituciones correspondientes, y dejar atrás este oscuro momento que ha pasado El Salvador con este tipo de situaciones entre gobierno, Asamblea Legislativa y otros órganos. Me parece de muy mal gusto que se esté tratando de manipular a la población con una comunicación errada, cuando está bien claro lo que se está tratando de evitar. Son las libertades constitucionales que todos los salvadoreños tenemos, que son libertades económicas y libertades de movilidad, básicamente. Yo creo que yo no he visto nada de que quieran votar todas las fases, de que quieran dejar al gobierno como mero administrador de hospitales, como dice el presidente, porque incluso esa es parte de su responsabilidad, o sea, no debería de extrañarle, pero sí es necesario que
veamos las cosas más serias, la situación un poco más seria, darle la seriedad que se merece esta situación, los procesos que se llevan, dejar las campañas electorales para más adelante. Ellos mismos dicen de que la Asamblea se presta, está haciendo todo esto por cuestiones electorales, porque ya viene una campaña electoral, las elecciones del 2021, pero por otro lado ellos también están haciendo lo mismo. Ya muchas veces se ha mencionado de que alguien tiene que demostrar madurez, que alguien tiene que demostrar la capacidad de poder dirigir. Y obviamente la presidencia no es fácil, pero tampoco puede ser un circo, pues no puede tampoco prestarse para estas situaciones en donde se está minando o se está destruyendo la democracia, donde se está creando un antecedente de donde la misma ciudadanía empieza a perder el respeto por la Constitución, empieza a perder el respeto por los órganos del Estado, empiezan a hablar de temas que nunca habíamos escuchado en 30 años, y en menos de un año hemos escuchado temas que ni siquiera nos deberíamos de estar preguntando o estar cuestionando, porque tenemos una Constitución, tenemos un marco legal que nos rige. Y cuando a él se le dio la presidencia, cuando él ganó la presidencia, él ya sabía que tenía que ir a negociar con la Asamblea Legislativa, porque es el otro órgano del Estado que también fue electo democráticamente y que también fue puesto por la gente. Okay. Entonces, veamos cuál es tu lectura con relación a lo que en la Asamblea Legislativa se ha hecho, se ha venido haciendo, y ahora más que nunca con esta nueva, digamos, sintomatología en un momento de apertura económica como la que tenemos ya vigente a partir del día de ayer. A ver, en este marco de reapertura económica lo que hay que dar es certidumbre. O sea, y creo que esa va a ser la palabra clave de aquí al 2021 y al 2022. O sea, en lugar de querer hacer como una implosión en el sistema político, en el sistema jurídico y crear confusión, digamos que de alguna forma ya conocemos más de la pandemia, ya se conoce más de la ciencia detrás de la pandemia, de cómo se previene, de cómo han hecho otros países. Ya otros países nos abrieron el camino en términos de la reapertura económica. Entonces ya no debería de ser un proceso tan caótico. O sea, seamos sinceros, la gestión de estos 2 meses ha sido muy caótica y ha generado un estrés innecesario en la ciudadanía, de no entender qué hay que hacer, de que de repente había cuarentena anunciada a las 8 de la noche y aplicable ya a la medianoche. Eso tiene que parar, y también tanto la Asamblea como el Ejecutivo tienen que parar la confrontación para reactivar esta economía, para salvar los trabajos que todavía podemos continuar perdiendo y para empezar a reconstruir la economía, que al final es vida. O sea, yo ahí sí quiero ser enfático. Claro que ahorita hay una crisis donde hay una amenaza de salud inminente, pero la pobreza mata, el desempleo mata. Claro. Entonces, de aquí en adelante hay que dar certeza. Tanto el Ejecutivo como el Legislativo tienen que bajarle a la confrontación y tienen que ordenarse legalmente. Aquí no va a venir nadie a invertir si uno no sabe qué día le van a sacar un decreto, si lo bajan, si lo suben, lo anuncian por Twitter, lo bajan 10 veces porque le hacen ajustes y cambios desde gramaticales hasta de sustancia. Eso no es bueno para lo que se nos viene, y eso es lo que tiene que parar ahorita. Y yo sí quiero corregir, no es que se está dejando el Ejecutivo como un mero administrador de hospitales. Su función principal es la gestión de políticas públicas. Esa es su primera área. La legislativa es secundaria, pero la primera área de ellos es gestionar las cosas, gestionar la reapertura, hacer una campaña comunicacional, gestionar los hospitales. Pero aún así, la Constitución ya le da suficientes herramientas para gestionar esta crisis tal cual lo ha venido haciendo. Lo que la sala no le va a permitir es que exceda esos límites, porque eso ya no es sano para nuestra democracia. Y en aras, y esto lo están diciendo en unísono todos los organismos internacionales, todas las organizaciones de derechos humanos, todas las entidades democráticas, las Naciones Unidas y todo, no podemos sacrificar democracia por pandemia. Primero, porque los países que han sido más exitosos en gestionar la pandemia son los que han respetado el régimen democrático. Entonces, primero, no es necesario. Okay. Y segundo, tiene un costo bien alto a futuro. Bueno, yo creo que al final, más allá de
la discusión, de la duda, del reclamo, de la demanda que han tenido algunos sectores para que exista la transparencia en el manejo de cifras que se han estado dando a raíz de los contagios. Yo creo que es importante recalcar que debemos de mantener los niveles bajos para que de alguna manera no se nos vaya a disparar una situación y que el día de mañana pueda complicar aún más esta situación. Esto no es nada nuevo, toda sociedad lo está experimentando un día. Abre economía, es lógico que se te van a disparar los casos. Ahora creo que sí, espero tener una buena señal con Tania. Tania, ¿hoy sí me escuchas bien? Ahora sí, gracias. Sí, ¿verdad? Ahí está, ok, bienvenida nuevamente, perdón que tuve que interrumpirte para que te escucháramos mejor, ok, gracias. Gracias. Bienvenida. Sí, ya solucionamos. Gracias a Dios, sí, dime. Yo les decía que la parte más importante que me parece que es un peligro grave para la situación en la que nos encontramos es que incluso los consejeros de la Asamblea Legislativa, que son el colegio médico, porque no quieren admitir al ministro de Salud como su consejero, ellos mismos recomendaron a la Asamblea Legislativa que no era, o le dijeron que no era recomendable una regresión abrupta de la cuarentena, y es lo que sufrimos con la ruptura abrupta del régimen de excepción, y esto se ha vuelto a repetir nuevamente. Cuando ya no tuvimos ley de la cuarentena, cuando ya no tuvimos ley, pero sobre todo cuando estábamos aún en cuarentena por decreto ejecutivo, que vino a la sala y de golpe rompió esa cuarentena. Esa ruptura abrupta, estamos empezando a ver los efectos, pero no los estamos viendo todos todavía. Yo creo que aquí la gente no alcanza a dimensionar que se van a perder muchas vidas, tanto de las que están llegando, porque ya están laborando, como principalmente del personal médico y auxiliares del personal médico y todo lo que tiene que ver con ellos, porque van a colapsar los hospitales. Yo no les doy más del fin de mes para que esto se convierta en un caos completo, ya que esa ruptura abrupta de la cuarentena que tuvimos gracias a la sentencia de la sala, que en mi opinión, yo lo he dicho anteriormente, no está prevaleciendo el interés público del derecho a la vida de la mayoría de las personas en El Salvador. Esto se trata de una pandemia, no es una epidemia ni tampoco una enfermedad contagiosa a nivel nacional que se puede controlar de la forma que ya conocemos. Por eso es que yo decía antes que las medidas extraordinarias que establece el Código de Salud definitivamente en alguna medida van a afectar algún derecho. Si no, ¿para qué le llaman extraordinarias? Lo que sucede es que las leyes secundarias desarrollan de forma general y abstracta las situaciones que tienen que venir a ser dotadas de contenido a través, en este caso, de los ejecutivos. Entonces, el decreto ejecutivo lo que hace es dotar de contenido y innovar nuestro ordenamiento jurídico al establecer una regulación gradual de la reactivación de la economía, que si bien es cierto, el método ideal hubiera sido un consenso a través de los dos órganos del Estado y se pudiera formar de ley. Sin embargo, me parece que como medida extraordinaria, perfectamente adecuable y necesaria. Además, me parece que la sala falló al no establecer los parámetros, ya yo lo decía el miércoles pasado, para que esta situación que estamos viviendo ahorita no se hubiera dado y haber obligado a la regulación que tuvo que haberse dado en los 4 pocos días que dio la sala. El problema es que dio 4 días, no hubo legislación, no hubo acuerdo, nos enteramos después de que todos los ciudadanos estuvimos diciéndoles, pónganse de acuerdo, reúnanse, lleven a la sala como mediador, y nosotros como ciudadanos pidiéndoles eso, y ellos lo estaban haciendo, y mal lo hicieron de una forma secreta. Y los resultados, si quieren seguir haciendo prevalecer otros derechos por sobre la vida de las personas y la salud, mejor que declaren inconstitucional el manejo de la pandemia del Ministerio de Salud a través del Código de Salud, porque ninguna medida es efectiva, ya que cualquier medida extraordinaria que se tome de alguna manera va a afectar algún derecho. Ok, hay una pregunta. El Ejecutivo vamos a tener problemas que ya estamos viendo. Ok, hay una pregunta acá, breve, me la puedes contestar, que tiene que ver con el decreto. Roberto Servino dice: Ernesto, buenos días. Quiero saber qué repercusiones van a darse en el pago de servicios de agua, electricidad, servicios de internet y otros, ya que el gobierno ordenó la suspensión de pago desde el mes de marzo al mes de mayo del presente año. Sin embargo, nos encontramos a mitad de junio y muchos salvadoreños todavía no podemos salir a trabajar según el decreto 31. Sí, de hecho, había el decreto, me parece que fue el 601. Lo que sucede es que todos estos decretos legislativos vinieron a desarrollar
obviamente de forma autónoma, porque una ley no sobrevive porque exista otra, pero la razón que les dio existencia fue precisamente la situación de emergencia declarada o decretada en ley. Entonces, esta situación no ha sido prorrogada porque todos los decretos que han venido, que no se han sancionado y que todavía están en proceso de formación de ley, están dejando en el limbo en todos estos aspectos, en la seguridad laboral, pero sobre todo en el tratamiento que se le va a dar a la pandemia de parte del Ejecutivo, porque prácticamente los están dejando únicamente como mero espectadores en realidad, es decir, se les está dejando como un Ministerio de Salud en época normal, y en épocas anormales como la que vivimos de pandemia, las medidas son extraordinarias. Este tipo de beneficios que se le había dado a la población, en realidad estamos quedando absolutamente sin marco jurídico y es peligroso, pues es cierto, hay muchas personas que no están trabajando, pero solo imaginémonos en el caso en el que todos salimos de una vez y lo más grave, o la parte que quizás no es más grave, pero es más delicada y más compleja, porque no solamente es de que miren, que abran y ya, sino que se trata de que están pidiendo el doble del subsidio, el caso de los transportistas. Pero en estos beneficios de no pagar luz, teléfono y agua, yo entendería que todavía están vigentes esos decretos que sí fueron sancionados. Tendrían que aclararnos eso, en qué estado se encuentran, porque todo fue incluido en un solo paquete en esta última ley 661. Quizás para contestarle la pregunta muy concreta al ciudadano, porque a mí me la han preguntado mucho en el ámbito profesional, el decreto que establecía esa exención de pago es el decreto 601. El problema con ese decreto es que, bueno, como se negoció con las empresas, en realidad no es un decreto que se prorrogaba. El decreto dice expresamente que eran las facturas de marzo, abril y mayo las que se iban a prorrogar y que se iban a empezar a pagar a partir de junio. A menos que se emita otro nuevo decreto, esto no tiene relación con las reglas que se vayan emitiendo, porque decía expresamente que eran esas 3 facturas, partiendo de que me imagino que en el momento se pensaba que eso es lo que iba a durar la cuarentena y no que se iba a extender. Se tendría que emitir un nuevo decreto, pero entiendo que como esa primera exención fue negociada entre el gobierno y las empresas, tendrían que volver a negociar para ver si hace esa prórroga. Pero como estamos tal cual, sí, yo sé que esto es como una mala noticia para la ciudadanía, pero la factura de junio, y por eso es que hay varias empresas que lo han empezado a hacer, la factura de junio ya se paga y viene con el prorrateado de las 3 facturas que se exencionaron. Que se hicieron. Pero es porque el decreto decía expresamente facturas de marzo, abril y mayo eran las que no se iban a pagar. Vamos a... Tiene razón, Leo, y también hay unas normas reguladoras de parte de la superintendencia que era relativa a las facturas de internet, porque esas no estaban incluidas en el 601. Esas fueron normas técnicas de la superintendencia que venían a desarrollar precisamente parte de la ley de emergencia y de ese decreto 601. Bueno, vamos a la pausa. Cuando regresemos, seguimos entonces con los temas que tenemos vigentes. A usted gracias por estar participando y los invitamos a que nos acompañen desde luego con sus mensajes y sus preguntas. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Quiero enviar un saludo a Henry Flores, también, que nos acompaña como panelista el día miércoles en esta edición Nueva Generación. Este día ha tenido un percance de última hora y por esa razón no pudo acompañarnos. Así es que, Henry, somos solidarios contigo. Esperamos que salgas bien de la situación que se ha presentado. Parece que tuvo un percance vehicular, entonces se le complicó poder venir a tiempo y acompañarnos con sus puntos de vista también, porque este programa busca, desde luego, recrear las diversas opiniones de nuestros panelistas para que usted pueda tener de primera mano su propia lectura de los temas que estamos abordando. Decía de que un televidente preguntaba, Ernesto,
¿Cuál es el análisis que tienen tus panelistas con relación a los protocolos y a las estadísticas de personas que están siendo consideradas con COVID y otros que mueren de otras enfermedades, pero se les aplica el protocolo y dejan entrever de que se les está enterrando por COVID? Esta es una situación penosa por la cual muchas familias están pasando, en el sentido de que no los dejan ni velar, y cuando los entierran entregan los cadáveres de sus familiares con cajas selladas. No se sabe si son ellos los que van, a raíz de todas las confusiones que se han generado, especialmente en el oriente del país. En Santiago de María ocurrió una situación similar. Una persona, dice acá, falleció de un problema de diabetes y fue enterrada con los protocolos de COVID, y al final todo fue bien hermético, y fue una situación muy penosa, sobre todo por dice acá, deja entrever hasta los funcionarios que llegaron a enterrar a esa persona y no murió de COVID. ¿Qué piensan al respecto? Vamos a ver, Isaac. Esto es una realidad, Ernesto. Yo conozco casos de primera mano, muy cercanos a la familia, donde lastimosamente, y este es un llamado para el ministro Alaví y el Ministerio de Salud, para que de verdad pongan un ojo en este tipo de temas, porque hay varios casos que se han tratado como COVID y que no han sido por COVID. Yo tengo información de primera mano de que no habían sido por COVID. Incluso hace un par de días conocí también un caso muy cercano a mí, donde una persona fue ingresada por un problema de azúcar, y fue tratada como COVID, y ahí se tuvo que hacer varios papeleos con diferentes clínicas para poder llegar al Seguro Social, para poder establecer un protocolo diferente. Esta persona no falleció, pero de entrada fue recibida y diagnosticada como COVID, y fue enviada a una zona de COVID. Súper peligroso, pues, o sea, la persona llega sana o no sana por COVID, o sea, llega por otras razones, pero es enviada a una zona donde se puede contagiar. Entonces, estas son cosas que se están dando. Por eso siempre hemos puesto en duda, y con el respeto que se merecen todas las instituciones y las personas que manejan las estadísticas, de qué tan ciertas son las estadísticas que nos están dando de parte de gobierno. María Alicia López Lemus dice: ¿y cómo saben que no fue por COVID-19? Precisamente por la denuncia que están haciendo, y esa es la discusión que se ha venido generando, de que solamente existe un monopolio para llevar a cabo este tipo de... en este caso no se les ha permitido a los privados, por ejemplo, llevar a cabo este tipo de situaciones. Esa es una pregunta bien interesante que hacía la amiga televidente María Alicia López Lemus. Pero ahí está la respuesta. Lo importante sería que en los privados también se hiciera. Sí. Y el problema es que no vaya a estar, dice aquí otro, sí, se está utilizando esto para fines políticos. Deberían de cuidarse la privacidad de las familias y enterrar y dejar ver a sus seres queridos una vez ya reconociendo sus cadáveres, y no diciéndoles: usted debe de confiar en la institución, que ahí va su familiar en esa caja. Es increíble si eso está pasando, ¿no? Sí, no sé. Yo creo que, y vuelvo, la confianza es indispensable en este tipo de escenarios. Sí es cierto, y lo he visto con declaraciones del ministro Alaví, donde él ha dicho, bueno, a veces cuando el paciente llega y muere y tenía todos los síntomas del COVID, pero no se le hizo la prueba, porque digamos que ya llegó muy grave o lo que sea y falleció, sí ya hay una decisión de que no se le hace la prueba, sino que se asume que tenía COVID en base al cuadro clínico que tenía. Pero eso también tiene que ser debidamente informado, porque igual tiene que haber una certificación médica que diga, bueno, mire, no le hice la prueba, pero tenía todos los síntomas de que murió de COVID. Y todo eso se le tiene que informar a las familiares y a los familiares de la víctima, o sea, de la persona que murió. Creo que ese es el puente que no está haciendo el Ministerio de Salud, es el puente que no estaba haciendo tampoco con la gente que estaba en los centros de contención. No solo es hacer las pruebas por hacerlas, es que me informen a mí como familiar, me informen a mí como paciente cuál es mi estado.
Esa es parte de la dignidad humana y creo que esos son los ajustes de protocolo que el ministerio tiene que venir a hacer, porque no quitan tanto tiempo, tampoco es que con eso se les va a desbordar el sistema. Sí. El sistema está desbordado por otras razones y esa precisamente es la comunicación que tiene que tener el ministerio con las funerarias, decir esta persona murió por COVID, esta persona murió, se presume por COVID y esta persona no murió por COVID, para que se hagan los protocolos que les corresponden y se pueda respetar el duelo de la familia. Yo creo que de nuevo volvemos a informarme claramente. Yo de verdad sí, ahí sí creo que no están comunicando, a pesar de que pueden estar haciendo bien las cosas como gestión, no están comunicando bien la situación a las personas y eso nos genera situaciones de estrés, situaciones que terminan afectándonos en términos de calidad humana, porque sí es difícil despedirse de alguien y no poder despedirse. O sea, no querer poder- a alguien, se te muere y no te despedís y no sabes. Y no sabes si va a ir. Y no tener respuestas. Entonces creo que esa es una parte humana de la gestión que yo sí diría también, ya de nuevo, ya tenemos 80 días lidiando con la pandemia, creo que es un ajuste que ya se deberían de hacer. Creo que todos hemos tenido una experiencia. Yo en lo particular también conozco de un caso de unos vecinos que lamentablemente falleció, se lo trasladaron a San Vicente, luego a San Miguel, fallece, se lo entregan en casa, entiendo que murió de un derrame cerebral, un problema de derrame. Se lo entregaron sellado, no le permitieron nada, directo a enterrarlo, solo con 2 personas y el personal, no lo sé, y ellos preguntaron, queremos reconocer el cadáver de nuestro padre, y le dijeron que no, que confiara en la institución, no quiero decir son 10 o nombre, 15 pero, minutos los que están ¿verdad? permitiendo. No, y es aparte, también eso, porque hay gente que solo han dejado 6 personas, 2 personas, cuando Pero el todo protocolo esto- en ley dice 15 personas Ok, pueden entrar. pero al todo funeral. esto tiene que ver precisamente por el hecho del monopolio en el que ha caído toda esta situación. A ver, Tania, ¿cuál es tu lectura con relación a este tema que están preguntando nuestros televidentes con relación a ese hermetismo y a esa situación muy penosa y delicada a la hora de darse situaciones como estas en las que fallecen personas que no mueren por COVID, pero se les aplica el protocolo y se corre la bulla, según lo expresan, de que se están enterrando precisamente por COVID. Tania, parece que tenemos congelada tenemos problemas con el internet. Sí, Tania, no sí. entendí A ver. nada. Sí, dinos. Bueno, entendí una parte de la pregunta porque se corta bastante. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos muy bien. Sí, adelante, aunque... Ok. Bueno, escuché de lo que alcancé a comprender que estaban hablando de los protocolos y del monopolio que hay. Sí me parece que el monopolio ya estaba siendo negociado con la Asamblea Legislativa. Es importantísimo que se pueda abrir, en los casos en los que se pueda abrir la atención por COVID en hospitales privados, cuando estos reúnan los requisitos, porque yo escuchaba que no era tan sencillo, que dentro del hospital tiene que haber una sección tan independiente que no se puedan cruzar los médicos que están tratando COVID con los médicos que no lo están tratando, que tengan ascensores por donde pasen pacientes por COVID, que no pasen pacientes que no son por COVID, y si los protocolos son mal aplicados o hay algún descuido, que alguna persona que es sospechosa pero que no está confirmado y se mezcla con la gente que tiene COVID, pues obviamente está incrementando el riesgo de contagio. Pero sí debería de autorizarse si se reúnen, eso es una especie de acreditación de ciencia y tecnología que tiene que acreditarse, que si el laboratorio cumple con los requisitos del manejo, pues perfecto que se les autorice, porque así la gente ya no va a estar tampoco tan saturado el sistema de que solo las pruebas van a ser allí, se van a poder probablemente detectar más casos de la cifra oscura que no conocemos. Y en el caso de los manejos, no va a desaturar el sistema de salud ni público, ni tampoco, es decir, por abrir el privado, pero es importante que se tenga esa posibilidad para el que pueda pagarlo. Ya sabemos que es increíblemente caro. Lo que sí me parece que en relación a los funcionarios públicos, ya enlazándolo más al interés de la población, lo que yo no vería justo es que nosotros estemos pagando seguro privado para ningún funcionario de ningún órgano de Estado ni institución pública, cuando toda la población lo que tenemos es el servicio público de salud, y si queremos ir a un servicio privado, pues lo pagamos nosotros. Eso incluye seguros de vida. Ok,
estoy totalmente de acuerdo, como decía Tania, por ejemplo, los seguros privados que tiene la Asamblea. Esta es parte del problema. Nosotros estamos mandando un montón de recursos públicos a pagar seguros privados, cuando ahorita lo que estamos viendo es un sistema de salud que urge de recursos para fortalecerse y para fortalecerse a la larga. O sea, todas las mejoras que se están haciendo ahorita, de alguna forma esas van a quedar. Entonces valdría la pena reevaluar, sobre todo en este periodo que vamos a entrar, donde las finanzas públicas están teniendo serios problemas y va a tener que haber ajustes en cómo se hace el gasto público. En cuanto a lo de las pruebas, yo sí creo, y lo creo, a ver, lastimosamente, yo ahí sí quiero decir algo. Si está manipulando las cifras, y mucha gente habla de la manipulación de cifras y que por eso ya no creen en el gobierno, primero decirle algo: si ustedes no creen en las cifras del gobierno, pues eso es más razón para que usted acate todas las normas de higiene. No es para que usted salga y se desboque, es al contrario, porque muy probablemente si se está ocultando cifras va a ser a la baja, pues no va a ser para magnificar un problema. Entonces, acate si usted no cree. Y segundo, tenemos lo que buscar es orden e información de parte de los funcionarios, información clara, y sí ir viendo que creo que esto es sobre todo por la etapa donde van a subir los casos, estamos viendo que se desborda el sistema, empieza a hacer sentido que los privados, los laboratorios privados también puedan hacer pruebas, porque eso aumenta la capacidad del Estado. No es quitarle el monopolio por jugarle en contra al gobierno, es por contribuir a la gestión de la crisis, incrementando la capacidad del país de hacer pruebas. Entonces yo sí creo que tenemos que irnos moviendo en esa dirección. Además que yo creo que si la meta es realmente darle a la población datos fidedignos, procesos, normas, todo, yo creo que es importante habilitar que la gente de verdad pueda llegar a confiar un poco más en el gobierno, en todo lo que se está haciendo, permitiendo que hospitales privados, laboratorios privados puedan también manejar los protocolos para las pruebas. También es importante decir de que la reactivación económica que estamos empezando a ver también va a permitir al gobierno empezar a generar ingresos a través de los impuestos, y poco a poco va a poder ir viendo cómo administra esos recursos para enfrentar la pandemia. Todavía hay préstamos, ¿verdad? De los 3.000 millones que se han aprobado ya en la Asamblea. Todavía falta que Hacienda los pueda solicitar y conseguir. Eso ya no es responsabilidad ni de la Asamblea ni de nadie. Claro, la Asamblea ha dado el aval de los 3.000 millones de dólares. El gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, tiene que buscar esa plata, tiene que regresar a la Asamblea para que sea avalado, ¿no? Y que ahí ya, una vez si los logra encontrar, ¿verdad? Si los logra conseguir, porque la imagen del país en términos económicos está sumamente deteriorada, y si los consigue va a ser unas tasas de intereses criminales, pero al final ellos van a tomar la decisión y lo va a pagar la población. Sí, adelante, Tania. Hay dos cosas importantes sobre lo que dijo Leo, que la gente ya no cree y que la gente no hace caso. Es importantísimo que retomemos y que recobremos a nivel de país como ciudadanos todos el nivel de conciencia y de patriotismo que no deberíamos de estar incitando ni desde institutos, ni desde ONG, ni desde fundaciones, y muchísimo menos desde la ciudadanía, a desconocer al presidente y sus acciones, o a desconocer a la Asamblea y sus acciones, porque tenemos que confiar en nuestro gobierno. Yo entiendo que lo que estoy diciendo suena un poco complicado, pero esa es la realidad en la que estamos. Mucha desconfianza ha sido generada por la misma ciudadanía, que ha incitado a desconocer, incluso ha invitado a la comunidad internacional a desconocer al presidente. Esta es la desobediencia social y colectiva de la que hablaba la Sala en su sentencia, que ya la estamos viviendo. No la estamos viviendo por los gobernantes, sino que la estamos viviendo incitados por los malos ciudadanos que tienen intereses propios, y definitivamente no son ni la defensa de la Constitución ni la defensa de la vida de la mayoría de la población. Okay. Por una parte. Y sobre lo que dice Isaac, de lo de que ya vamos a tener recaudación de impuestos, tienen que estar bien alertas las autoridades en el Ministerio de Hacienda y en la Fiscalía General de la República, porque si en tiempos normales teníamos elusión y evasión fiscal, y no de los ciudadanos comunes, sino que de las grandes empresas, aquellas que hasta por ley tienen exención de impuestos,
pues ahora en época de pandemia esto se va a agudizar, vamos a tener más ilusión y vamos a tener más evasión, porque la gente siempre va a buscar el enriquecimiento. Aquí no se entiende que la época de pandemia es subsistencia, que estamos, y yo lo decía y lo decíamos desde hace 3 meses que comenzó todo esto. Aquí se trata de adecuar todo a la pandemia, y parece que muchos sectores están esperando que la pandemia todavía se adecue a nuestros intereses. Y eso no puede ser. Entonces el llamado es a la alerta, porque ante el reinicio de las actividades económicas, en esta situación coyuntural va a haber más ilusión y evasión que en tiempos normales. Ok, vamos a una pausa comercial, seguimos con más. Empresas ya aplican medidas preventivas y sobre todo también la reactivación económica parte a partir del ingreso de esta primera fase que ha planteado el decreto 31, la cual ha sido consensado con el sector privado. Vamos a la pausa y regresamos con más. Recuerden, este programa ha sido diseñado para tener las diversas formas de pensamiento de personajes que están interpretando la realidad del país. Así es que usted de igual forma participe, opine, en la medida que aplique también ese canon de respeto, será tomado en consideración su comentario. Bienvenido. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a ver, el tema económico es importante verlo desde el punto de vista de cómo se plantea la situación. Ayer veíamos en el tema laboral, ayer lo hablábamos con el ministro de Trabajo y bien decía, el reto para ahora en el gobierno es lograr establecer con el sector privado aquellas políticas de reactivación a evitar que alrededor, tal y como lo plantean algunos especialistas, estamos hablando alrededor de 110,000 empleos los que se estarían perdiendo. Entre esa cantidad creo que un poquito más, pero se necesita que exista una política de incentivo. Ya hay en la Asamblea Legislativa un fideicomiso en estudio y por supuesto también la adaptabilidad para que Bandesal pueda también otorgar ese tipo de crédito. Sí, la ley que se está discutiendo es como el último paso de lo que se anunció como plan de incentivos económicos o de rescate económico, hace como mes y medio, que es parte de los primeros 2.000 millones. Son 150 millones, si no me equivoco, para subsidio a la planilla. 140. 360 de préstamos de capital a empresas. Y había 100 que es para el sector informal. Sector informal, sí. Y 100 millones para el sector informal. Este es el último paso porque ya es para como habilitar que Bandesal va a ser el que va a gestionar esto. Es importante saber para el sector informal, que sé que está necesitado y que a veces no tiene asesoría jurídica, usted va a poder acceder si usted es sector informal que tiene un crédito y tiene calificación en un crédito en cualquier banco del país, calificación A o B, que es decir, que va ordenado con sus pagos. Y luego si es empresa también le pueden subsidiar, si no me equivoco, hasta el 50% de la planilla, hasta $40,000. Entonces es importante que sigamos esta discusión y que cuando se divulguen todos los parámetros para que las empresas que realmente lo necesitan, que a veces no tienen la asesoría adecuada o no se informan de esto, les llegue la información y puedan aplicar. Ok, a ver, otro planteamiento que nos están haciendo acá nuestros televidentes, ¿qué piensan de la reunión en la que se dio a conocer que estuvo presente representantes de la Sala de lo Constitucional, Fiscalía y otros con el presidente de la República y que lo dijo en la cadena nacional? Luego estos desmienten haber asumido compromisos para después haber vetado la ley de cuarentena, dice acá. Es un tema bien delicado también. Sí, ¿no? Solo quiero agregar algo a lo de la parte económica. Sí, yo creo que lo que ha logrado Bandesal es algo único, ¿verdad? Y algo importante para la población que va a participar o que puede accesar a esto, porque
la reforma que tuvo Bandesal, que fue aprobada en la Asamblea hace poco, le blinda a Bandesal para poder tener la facilidad para poder apoyar al sector informal, que creo que es uno de los más afectados durante esta pandemia. Sin embargo, también creo que es muy buena la dinámica, pero también creo que tiene que ir acompañada de otras medidas para facilitar a los actores informales a que puedan ellos volverse formales y poder ser parte de una recaudación de impuestos accesible y que sea de beneficio para ellos, para planes a futuro. Por eso yo insisto mucho en que se requiere de un plan de país, no solamente social, sino que también económico y también de salud, de aquí a mediano o largo plazo, porque necesitamos herramientas en todos esos campos que permitan desarrollarnos de mejor manera. Por eso hago un llamado a los diputados, ¿verdad?, en la Asamblea Legislativa, a que todavía metan en consideración el fideicomiso, que creo que todavía está pendiente de aprobación. De aprobarse, está en estudio ahorita. Para que pueda Bandesal apoyar más a los emprendedores y al sector informal. Responsabilidad será del gobierno ver cómo entonces se puede reactivar esto de mejor manera. Con el tema de esa reunión. Y que después desmienten que no han logrado acuerdos. Yo vuelvo otra vez al tema de que hay que ser serios con estas cosas, ¿verdad? Porque no puede salir en una cadena, bueno, no sé si era cadena o una que conociéramos las opiniones de todos los ministros, pero me preocupa el hecho de no pensar en las consecuencias de divulgar esta información sabiendo que posiblemente sea falsa. Salió a la Sala de la Constitucional desmintiendo. Seguimos con la fractura de las relaciones entre el órgano judicial con el órgano ejecutivo. También sale la fracción del partido Arena, que fue mencionado también, desmintiendo la reunión que se había llegado a una negociación. Pero también sale el embajador Ronald Johnson diciendo que ellos no han incidido. Y eso es preocupante porque también las políticas internacionales y las relaciones que se están teniendo con nuestro mayor socio comercial podrían empezarse a dañar por las imprudencias de este tipo de cosas o estrategias políticas. Y eso preocupa porque se está dejando de pensar en todos esos salvadoreños que están en el exterior, los varados que todavía están en Estados Unidos, que hasta este momento no hay ningún plan para poder realmente decir este va a ser el plan de repatriación de todos los salvadoreños que están fuera. Todavía no se conoce nada de eso. Entonces, dejar este tipo de información, sea cierto, sea mentira, creo yo que es una manera demasiado imprudente de manejar las cosas. Por eso decía yo, no es momento para estar teniendo este tipo de imprudencias. Se ve mal en la comunidad internacional que un presidente en una reunión en cadena nacional por un impulso diga y todavía él dijo y ahora lo digo, ¿verdad? Y ahora lo pongo en descubierto. Ok, entonces, dice Wilber Arévalo, nadie ha desmentido nada, la reunión se dio. No, claro, sí, se dio. Pues, lo que no se dieron fueron los acuerdos que se dijo en la cadena que habían asumido ellos y que después se retractaron. Eso es lo que ya se aclaró, de que ellos salieron al paso y dijeron que en ningún momento fueron a tomar acuerdos de esa naturaleza. Tania, ¿cuál es tu lectura? Me piden una pausa y regreso contigo, Tania, para que nos puedas dar tu punto de vista con relación a este tema también que ha despertado muchas inquietudes en los sectores políticos. Recuerde, vámonos a la pausa de participar, @diálogo21, @Neto López Radio. Cuentas en Twitter para que usted participe. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. 6 de la mañana con 34 minutos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar enviando sus comentarios. Tania, me voy contigo para que nos des tu punto de vista también con relación a este tema de esa reunión donde se logra, desde luego, conocer algunos aspectos que al final fueron aclarados por los participantes, entre ellos la Sala de lo Constitucional,
la Fiscalía, que dijeron no haber asumido acuerdos en ningún momento, tal y como se dijo en esa rueda de ministros, cadena nacional que hizo el presidente de la República. A ver, Tania. Pienso que eso fue aclarado, pero solo para cerrar el tema de Bandesal y del fideicomiso, sí. Busquen información, hay muchas entrevistas en diferentes plataformas y en diferentes medios, redes, en los que el presidente de Bandesal ha explicado sobre todo la fase de los 360 millones, los parámetros, la metodología, qué casos aplican, qué casos no, porque se va a promover mucho emprendedurismo también en la parte informal, o de los 100 millones es eso. Entonces, escúchenlo para que tengan una noción de si usted podría aplicar o no, y pues siempre hay que intentarlo, pero hay que escuchar la información oficial de los entes. Bien, en relación al tema de la reunión, a mí no me parece que quedó absolutamente nada aclarado. Me parece que como población tenemos derecho a saber qué realmente pasó, y eso solo lo vamos a saber no por lo que diga la Corte, no por lo que diga el fiscal, no por es decir, no por lo que diga ninguno de los actores, sino que tendríamos que en realidad nosotros ver el video. Esto es casi como un proceso penal en realidad, que nadie va a admitir la culpa, mucho menos si en el proceso comete o podría cometer delito, porque entonces estaría poniendo su cabeza en la guillotina y a la vez siendo el verdugo. Por ejemplo, solo para modo de ejemplo, el embajador, si participó, no va a decir en qué medida participó, porque no puede intervenir en la política interna de un gobierno. Esto incluso hasta le puede generar consecuencias a él en su cargo. Entonces él no va a decir públicamente yo estuve allí e intervine. Él lo que va a decir, sí, a mí me invitan, yo voy, pero yo no participo. Es lógico que él tenga esa actitud. Por otra parte, los magistrados nunca van a decir yo emití criterio antes. Es decir, es lógico que digan y que nieguen que se discutió absolutamente nada, o que de parte del fiscal general también, por ejemplo, la Corte no pueden adelantar criterios, el fiscal general tiene que velar por la legalidad, pero definitivamente yo creo que no nos pueden ver la cara en el sentido de que llegaron a sentarse y no hablar, o que llegaron a sentarse y no había una agenda, o que llegaron a reunirse todos los que sabemos que se reunieron, porque ninguno lo negó, y que no se tomaron acuerdos. Es decir, yo creo que aclarados lo que menos hasta este punto, y como mínimo cuestionamiento ético tienen absolutamente todos los actores, porque como población tenemos derecho a que los debates sean públicos cuando las decisiones que se toman repercuten en nosotros como gobernados, y negarlo o emitir comunicados es lo más lógico. Yo creo que el que quiere creer sin tomarse la molestia de dudar porque no lo está viendo, sino que le están contando, simplemente están decantándose por una opción sencilla y fácil, que es, bueno, si lo dice fulano es cierto, el presidente lo dijo es cierto, lo dijo la Corte es cierto, lo dijo el embajador. No, yo creo que ya tenemos que superar el nivel de ingenuidad y entender que aquí todo se mueve sin conocimiento de la población, y que si acaso, es más, ustedes leen el comunicado de la Corte, dice, el presidente nos estaba pidiendo ayuda para poder salvar vidas. Entonces, ¿qué es lo que fueron a discutir? Porque no fueron nada más a sentarse. Desde cualquier punto de vista es cierto, y en algunos casos podría hasta rayar con el cometimiento de delitos o trascendencia de violación de derechos fundamentales si se tomaron decisiones negativas. Siempre lo he sostenido que incluso de las decisiones que se están tomando y que han tomado otros países, aquellos que buscaron la inmunidad pública o la inmunidad comunitaria a través del contagio masivo de sus habitantes, en mi opinión eso raya con el genocidio por ideas políticas de que la economía debe de subsistir. Es decir, el tema es muy complicado, y me parece que lo que menos debemos de hacer es incitar a la población a respetar a las autoridades, porque al final los afectados somos nosotros. Cuando yo hablo de conciencia social, por supuesto, ¿y qué es lo que menos? Aquí la gente, aquí a decirte en tu programa que la gente ya está educada, que la gente no necesita decir. Yo creo que lo que hemos aquí es conciencia social que no hay en el país, de las medidas para salvarme yo y mucho menos para salvar a los otros, que no soy yo. No, o sea, a ver, totalmente de acuerdo, y creo que eso es una de las cosas que hay que parar. O sea, puede que no nos encanten, y eso lo digo para cada quien tiene sus preferencias. Puede que yo
esté desencantada con diputados, puede ser que esté desencantado con magistrados, puede ser que esté desencantado con presidente, pero por el momento ellos son los funcionarios debidamente nombrados. Entonces, a la Asamblea le tengo que respetar su atribución para emitir leyes, al Ejecutivo le tengo que respetar su cargo en la dirección de las políticas y de la gestión del Estado, y a la Sala le tengo que respetar sus criterios jurisprudenciales. Eso no lo podemos obviar nosotros como ciudadanos, mucho menos en este contexto. Yo creo que uno de los mejores ejercicios, y es chistoso porque parte de la desconfianza mutua que se tienen, fue precisamente los 6 días que se sentaron el gobierno y la Asamblea con la cámara prendida 24/7 y que incluso se rehusaron a tener bilaterales en secreto. Ese ejercicio, o sea, creo que nadie vio todo el maratón, ¿vea? Pero ese ejercicio es valioso y como dice Tania, llegó el momento de que estas reuniones, incluso por la misma desconfianza que se están teniendo ahorita entre órganos de Estado, es lo más sano que entonces todo lo tengan, todas las discusiones que tengan, la tengan público, donde el ciudadano se pueda formar su propio criterio y donde todo esté sobre la mesa. Lo que pasa es que aquí ya se sienta un precedente, ¿verdad? Donde ya, si lo pudieron hacer una vez, lo pueden hacer todas las veces, ¿verdad? Entonces, yo creo que... Lo han hecho siempre. Lo hubieran hecho siempre. O sea, Lo han hecho siempre. Así tuvieron que haber sido muchísimas cosas, pero lastimosamente el tipo de política que nos han dado en los últimos años ha sido de que la población tiene la percepción y que se han conocido temas donde han llegado a acuerdos debajo de la mesa, en madrugones, de reuniones secretas donde llegan personas, ¿verdad?, que a tratar de motivar ciertos intereses y después de la noche a la mañana aparecen con leyes o con normativas o decretos que no han sido propiamente analizados o que la población no conoce. Por eso hoy, ¿verdad?, cuando se da este marco, ¿verdad?, esta situación de esta reunión, la población obviamente empieza a emitir un juicio. Las instituciones empiezan a emitir un juicio, empiezan a defenderse y obviamente a eso agregarle de que ya de por sí existe una desconfianza por todo lo que estábamos viviendo del COVID, la emergencia económica que estamos viviendo, el estrés de la población, la necesidad de conocer a dónde estamos parados, y Leonor decía una palabra bien interesante, que es la incertidumbre, de que todos queremos saber realmente qué es lo que está pasando. Por eso debería ser abierto todo. Tania, unos constitucionalistas dijeron que la sala no debió haber llegado, pero por otro lado escucho decir a otros abogados que sí, pues hay un mandato para poder participar estos funcionarios cuando se convoca reuniones. Así brevemente, en 20 segundos, ¿es correcto esto? ¿O cuál es tu punto de vista con relación a esto? Con tal de justificar, se ha manejado el tema que pueden reunirse porque de eso se trata la cooperación interorgánica. No, la cooperación interorgánica es lo que expliqué al inicio. El Ejecutivo, que está al mando por Constitución y por leyes de la pandemia, dice qué es lo que necesita. Aquel establece el marco sobre el cual va a actuar a través de su jurisprudencia y su interpretación, y la Asamblea le va a dar la herramienta legal para que eso pase. Esa es la colaboración interinstitucional, no es esa mutua invasión de poderes que tenemos y de reuniones secretas. Eso no es colaboración interinstitucional. Fue incorrecto. Eso se llama seguir en el secretismo. Fue incorrecto entonces que llegaran los funcionarios judiciales, el Ministerio Público, a esa reunión secreta. Lo incorrecto fue la no publicidad a la que la misma jurisprudencia de la Sala, en reiteradas jurisprudencias e inconstitucionalidades, ha ordenado el debate público como un principio de publicidad parlamentaria a la Asamblea, que ellos como magistrados no pueden emitir criterio previo y que por lo tanto cualquier reunión... A ver. Es decir, yo decía que el presidente no solo debe ser presidente, sino que también tiene que parecerlo, igual los magistrados. Ok, ¿fue correcto o no? Fue correcto, y lo que fue incorrecto fue el secretismo con el que se manejó, porque eso se presta a lo que estamos viviendo. Ok, interesante el punto, a eso quería llegar. Yo creo que es eso. Lo correcto o incorrecto dependerá de qué se discutió en esa reunión. Y hay unas prácticas, y esto es normal en todo el mundo, y digamos, la práctica en otros mundos es que se anuncia primero y después que se van a reunir. O sea, si te fijas, uno ve los noticieros en otros países del mundo y te dicen, bueno, el fiscal se reunió con el presidente, incluso a veces con medios adentro del salón de reuniones, y a veces afuera. Inmediatamente después se da una conferencia conjunta donde dicen si la reunión fue informativa porque el presidente quería informar, por ejemplo, algo que hubiera sido válido, el presidente quería informarles de cuál era el estado de la pandemia.
perfecto, hasta ahí hubiera estado bien. Entonces, anunciás que se van a reunir y a la salida de la reunión pueden dar declaraciones conjuntas. Eso es lo más transparente y eso es lo más sano. Tania y ojo, solo agrego brevemente, Ernesto, ¿sí? Que la labor judicial de un juez, cuando se habla de independencia y de imparcialidad, por ejemplo, los jueces no se reúnen con una de las partes a espaldas de la otra. Y esta reunión como jueces es lo más moral y antiético que pudieron hacer, porque se hizo a espaldas de la población. Eso contraría con absolutamente todos sus mandatos. Y eso va para todos, lo que tú estás diciendo. Para todos, okay. Sobre todo para los que aplican justicia, que conocen ese principio de imparcialidad, porque lo aplican a diario en sus resoluciones. No pueden admitir a una de las partes si no están sentadas todas las partes, para que todos tengan conocimiento de que todo lo que está pasando es completamente legal. Y aquí se le dio la espalda a la población, y como jueces a ellos es más cuestionable que a cualquier otra persona. A todos es cuestionable, pero a ellos principalmente porque su jurisprudencia lo pasa explicando y recordando constantemente, y es su labor del día a día, es imparcialidad. Ok. Tania decía una palabra bien importante, la mutua invasión de sus funciones. ¿Por qué se da la mutua invasión? Y aquí es donde cada quien está manejando un discurso diferente, ¿verdad? Por parte del gobierno dicen de que están invadiendo porque quieren gobernar a base de decretos y que quieren ya irse preparando para una campaña electoral, y por el otro lado se está diciendo de que el Ejecutivo no permite que la Asamblea le ponga parámetros de transparencia, rendición de cuentas, y ahí está el dilema. ¿A base de qué es esto? A base de que hemos estado acostumbrados a este tipo de situaciones, y que las personas que toman este tipo de decisiones han estado ahí haciendo lo mismo por muchísimos años, y eso están acostumbrados a hacerlos y les cuesta cambiar, no quieren cambiar, y realmente al final el dañado, el afectado es la población. Ok, me voy a la pausa y regresamos con el análisis concluyente sobre este elemento, porque alguien pregunta ahí. Precisamente por eso es delicado que hayan asistido cuando era una reunión secreta, de cara, como lo dijo Tania, de cara a las espaldas del pueblo, ¿verdad? Es interesante ese elemento y es parte de una discusión que se está dando. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, aprovecho a invitarles a ustedes a que no se pierdan el debate político semanal hoy a las 6 de la tarde también. Julio Valdivieso, Marvin Aguilar y también Ronald Umaña, con quien vamos a hacer un análisis coyuntural de la situación del país. Hoy a las 6 de la tarde, sintonice en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, y también transmitimos en vivo desde la cabina. Así es que desde ya usted no se pierda a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio. A ver, gracias a la Universidad Francisco Gavidia, en esta sección de preguntas, vamos a ver, Amalia Pineda, con solo el hecho de estar un representante de el embajador de los Estados Unidos en una reunión que solo le compete a salvadoreños, ¿demuestra que hay injerencia en esto? Pregunta. Salomón Alvarenga dice, la Sala de lo Constitucional no debió ni deberá participar de ninguna reunión en la que se traten asuntos que están pendientes de resolver o que podrían ser de posterior y reconocimiento. Es una regla básica del principio de independencia judicial, que creo que eso va en comparecencia a lo que tú decías, Tania. Sí, así es, definitivamente. Hacer negociaciones o tener reuniones a espaldas de la población debería de estar, de hecho está prohibido. Somos a quienes gobiernan y sus decisiones nos afectan directamente. En consecuencia, todo tipo de reunión y acuerdo, si no es público, tiene que hacerse público inmediatamente sucedido, porque definitivamente esto se presta a que uno diga que pasó esto. Es decir, es como en un proceso judicial, y aquí lo que vale al final del día es la prueba. Esto es como aquel caso que conocimos, que no, yo jamás en mi vida me he reunido con pandilleros, ¿verdad? Y después no, bueno, quizás tal vez sí, pero eran retirados, y al final ya después vimos todos el video de qué es lo que pasó. Entonces la prueba es lo que al final va a mandar para que podamos creer o no creer. El que decida creer porque este dice o porque aquel dice, se quedó en un nivel demasiado superficial de valoración. Tenemos que
empezar a conocer a nuestros gobernantes, empezar a conocer la forma de gobierno, empezar a aceptar que necesitamos de hacer cambios radicales. Y para aquellos que dicen que no necesitamos una nueva constitución, quizás tienen razón que no es una nueva constitución lo que necesitamos, pero hay reformas fundamentales que quien las niegue que se necesitan, definitivamente están conformes con el sistema corrupto e impune que se tiene y se niegan a ese cambio porque defienden otros intereses que, repito, no son la constitución ni la vida de las personas. El tema de la reforma de la Constitución es un tema bastante delicado porque creo que la población y muchos de los organismos y instituciones del país no están preparados para realmente tratar este tema de la forma como debe de ser. Obviamente, sí, yo creo que sería bueno realmente analizar qué es lo que se debe de actualizar, ¿verdad? Porque obviamente los tiempos cambian, las situaciones cambian, pero todo aquello que atente contra la democracia y las libertades de las personas, creo que esos no son temas que de verdad deben ni siquiera de considerarse. Aquí aparecen políticos pidiendo las reelecciones y todo este tipo de temas cuando van en contra totalmente de la violación de la democracia, de la libertad de las personas a escoger. Y creo yo que hay muchos temas que son bien delicados, que con una información más clara de qué es lo que se pretende, y volvemos otra vez al tema de que se nos comunique realmente hacia dónde vamos, qué es lo que se quiere hacer. Pero estamos viviendo en una incertidumbre donde hay una falta de transparencia, donde no hay una rendición de cuentas, donde se pretende manejar las cosas a ver quién es más fuerte, con choques de poderes del Estado. Esto no abona para nada. Bueno, yo creo lo mismo. Académicamente uno puede decir, sí, la Constitución siempre se puede perfeccionar y se puede mejorar. Y hay áreas identificadas donde sí podría mejorarse, pero este no es el momento. O sea, perdón, pero primero, estamos lidiando con una pandemia. Vamos a continuar lidiando con los efectos de una pandemia y ya van a ser efectos sociales, económicos y probablemente aún de salud. O sea, no es un reto de corto plazo el que tenemos, y creo que como país enfoquemos nuestra fuerza y nuestras capacidades, y esos son todos los sectores, incluidos los ciudadanos, los ONGs, los partidos políticos, el gobierno y los otros dos poderes del Estado. Enfoquémonos en una cosa, que es sacar el país adelante, económica, social y sanitariamente. O sea, en esas tres áreas es el enfoque. Sí creo que esta discusión constitucional lo que va a generar es un poquito más de ruido en estos momentos, y no me resulta indispensable para esos tres propósitos, que es sacar al país adelante en términos económicos, en términos sociales, por las crisis de hambre, por el sistema educativo que tenemos que reactivar y ver cómo no perdemos una generación de niños, y el sistema de salud. Bueno, incluso en la parte económica ni siquiera conocemos un plan económico de cómo vamos a sacar la economía adelante. No lo conocimos al inicio del gobierno y ahora mucho menos. Entonces, creo que no es el momento, como dice Leonor, de ponerse a hablar de otros temas que no vienen a abonar en nada sobre la realidad que estamos viviendo en el país. Ok, Tania, una pregunta para los tres, ya para finalizar y tomando en consideración el tiempo. ¿Hay una crisis de institucionalidad general en el país a partir de todos este tipo de situaciones que hemos analizado y hemos venido analizando en pasados programas? Sí, definitivamente la institucionalidad está en crisis por los actores que están a cargo de las instituciones. Esto ha sido algo conducido directamente para esto, y la crisis se está dando precisamente porque se pretende hacer una ruptura a ese mal manejo e impune de las instituciones que tenemos, que ha generado crisis de institucionalidad. Esto no es que las instituciones nuestras son débiles, es que están debilitadas por las personas que están a cargo. Y me gustaría, para cerrar, hacer el llamado que, si bien es cierto, Leo tiene toda la razón y ese es el escenario ideal, lo que sucede es que tenemos que también ser realistas y entender que la parte política no la podemos ver apartada, y que estamos en una época preelectoral y que hay temas que no son necesarios ni relevantes ni el momento indicado de discutirlos, pero que se van a discutir, y tenemos que abonar en la medida de lo posible a algo positivo, porque esto no va a dejar de discutirse porque no sea el momento. Es decir, aquí siempre es el momento de hacer campaña, porque todos los actores tienen sus intereses, y pues entonces como ciudadanos nuestro deber es aportar en la medida de lo posible. Y si bien es cierto que
No es necesario discutirlo, tiene que emitirse la opinión, porque en momentos en el que dice alguien, ni siquiera la democracia, las elecciones populares son suficientes, alerta. Aquí hay muchísimo peligro porque hay intereses que se están viendo en peligro, que se van a perder, y eso es lo que está generando bastante de la crisis que estamos viviendo como ciudadanos en la institucionalidad, porque hay aparatos organizados tanto de poder público como de poder privado, económicos y ciudadanos independientes incluso, que también defienden esos mismos intereses, que están generando y abonando a esta crisis de institucionalidad, porque no quieren que el sistema cambie, porque están conformes como está, porque les beneficia a unos pocos. Y eso es importante, que como ciudadanos abramos bien los ojos, todos lo oímos y creemos. Fíjate que eso también tiene mucho que ver con las partes que están involucradas, porque donde se toman estas decisiones, las personas que están ahorita tienen mucho que perder, o hay muchos compromisos que se podrían perder si se llegaran a hacer modificaciones o si se llegaran a tratar esos temas. Entonces creo yo que no solo podemos verlo como el momento de ahora, sino que tenemos que verlo como todos estos personajes que han venido en el tiempo, que han venido adaptando leyes para su conveniencia. 20 segundos. Sí, o sea, a ver, yo creo, de nuevo, nosotros nos tenemos que resistir. Yo ahí sí quizás estoy en desacuerdo un poco con Tania. Como ciudadanía nos tenemos que resistir a que metan al país en la lógica electoral para todas las decisiones de país, menos en este momento. Y es igual de malo aquellos que están hablando de reelección, de cambiar la constitución para que haya reelección indefinida o se le permita algún tipo de reelección, como los que están diciendo destituyamos ya al presidente. O sea, ambos polos, que son los dos extremos, están igualmente malos, porque no es la prioridad de país ahorita. Hay una pandemia, se viene una crisis humanitaria y una crisis económica. En eso enfoquémonos. Incluso en eso pueden enfocar su campaña electoral ahorita que vamos a entrar todos los partidos. Es tiempo de elevar el nivel. Así es. Les agradezco. Gracias, Tania, por habernos acompañado. Gracias, Ernesto. Un saludo a Leo y a Isaac ahí. Bueno, que Henry logre resolver su problema. Un saludo a toda la audiencia de Revisión. Espero tenerte para no tener este inconveniente del internet que tenemos siempre ya el otro miércoles acá con nosotros. Espero que ya la situación vaya acoplándose a lo bueno y a lo cotidiano. Gracias a ti también, Isaac. Gracias también, Leonor. A Henry, pues esperamos que salga bien de su percance. A ustedes, gracias. Los espero en radio hoy a las 6. Y a todos los padres de familia, muchas felicidades. Tienen derecho a disfrutarlo a pesar de todas las inclemencias que se nos presentan, ¿verdad? Adelante, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.